Fátima Manso, que nos va en su charla Innovar resolviendo problemas, nos va a contar algunos de los casos de éxitos en los que ha trabajado en el ámbito tanto sanitario y forestal. Bueno, a mí es que este proyecto me encanta, Fátima. Yo estoy in love con lo que hacéis en el área de innovación. Sí que es verdad que hoy nos va a hablar de la parte más relacionada con las tecnologías, pero también sobre todo de cuáles han sido esos logros, ¿no? Un poco en la línea de lo que nos ha comentado Lucía antes, intentando ir a lo práctico. ¿Y quién es Fátima? Bueno, pues ella es licenciada en Ingeniería de Tecnología y Servicios de Telecomunicación y tiene experiencia en Data Science y Machine Learning. Lleva casi 3 años, que se dice pronto, en Kairos y trabaja en el área de innovación, realizando investigaciones sobre proyectos de I+D y financiación europea. Así que nada, Fátima, bueno, yo tengo muchísimas ganas de escucharte porque estos son proyectos que me resultan súper interesantes, de verdad. Así que nada, te cedo el espacio para que cuando quieras puedes darle a compartir pantalla y a partir de ahí arrancamos con tu charla. Gracias, Fátima. Fenomenal. A ver. Muchas gracias, Irene, por la presentación. A ver qué le doy a la pantalla. Lo vemos perfectamente, Fátima. Perfectamente, qué bien. Exacto. Bueno, genial. Pues como ha dicho Irene, trabajo en innovación y por añadir un poquito más de mí, de esos 3 años que llevo trabajando en Kairos, yo entré en la cátedra que tenía con la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Es como yo encontré Kairos y empecé a trabajar aquí. Y no puedo hablar de innovación pues sin hablar de esta experiencia que yo tuve, ¿no? Así como de manera introducción, de las 3 ediciones en las que yo he participado ya con la cátedra Kairos, una siendo alumna y otra ya desde el equipo, ¿no? El objetivo siempre que hemos tenido pues, con esta iniciativa pues, ha sido evolucionar en tecnologías emergentes como el blockchain, el machine learning y el data science, que ha sido pues, mi interés particular, pero también cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquellas new tech que llamamos nosotros. Y bueno, pues en mi caso particular lo que hicimos pues fue pues, una herramienta de scrapeo de redes sociales, aplicamos técnicas inteligentes pues, para todo el procesamiento, teoría de grafos, todo eso, y realmente que fue una experiencia súper chula. Y ya desde innovación nos planteamos que la cátedra no podía ser solo una herramienta de formación de alumnos y de tecnologías, sino que teníamos que utilizarla para generar I+D, ¿vale? Porque tenemos otros equipos que también utilizamos para esto, pero que teníamos que aprovechar al máximo pues, todos los recursos que tenemos, ¿no? Y entonces el año pasado hicimos una plataforma inteligente que pretendía pues, almacenar información de IoT y de cloud, la ingesta de datos de espacios físicos para optimizar pues, todo lo que son los recursos de los espacios de una oficina, pero bueno, la verdad es que no es hasta el año pasado que aprendemos, ¿no? Como que estas ideas, ¿no? Que la anterior surgió un poco de nosotros, tenía que venir de la mano de un partner realmente interesado, ¿no? Aprendemos que por mucho que las ideas sean potentes, si no va de la mano de una parte interesada implicada, la innovación no va a tener sentido, ¿no? Este customer centric que era tan nuestro de Kairos fue como un tortazo en la frente de decir, esto tenemos que aplicarlo también a lo que ya hacemos, ¿no? No solo con nuestros clientes, sino también en nuestros propios procesos. Y es lo que hicimos, ¿no? También aprendimos la comunicación y todas estas metodologías allá, que era súper importante pues a la hora de realmente hacer I+D, que el stakeholder clave sea parte de ese proceso, pues iba a ser clave. Luego también tuvimos que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Si bien los casos anteriores que os he hablado tecnológicamente eran súper interesantes y cumplimos pues, todos los objetivos formativos, ¿no? De tecnología y realmente demostramos que sabíamos hacer cosas con nuevas tecnologías, a nivel de impacto socioeconómico pues no era tan interesante, ¿no? Entonces también decidimos cambiar este enfoque y visibilizar realmente todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo un montón de cosas en datos y no estábamos siendo capaces de realmente demostrar que somos capaces de eso. Y luego para mí lo más importante que hicimos que fue alinear los objetivos de Innova en la cátedra, que son mis 2 experiencias, y ya con esa alineación pues todo ha tenido mucho más sentido y entonces a partir de eso pues generamos lo que hemos llamado en innovación la factoría de innovación, ¿vale? Y ahora ya aquí entro ya de verdad en la charla, ¿no? Que es hablar de los retos de innovación. Os voy a hablar hoy de 2, que es uno en el ámbito del sector forestal y otro en el ámbito sanitario, que para mí han sido súper interesantes. Y ahora os voy a decir que en esta factoría de innovación, que es nuestra nueva línea de trabajo, en la que hemos aprovechado estos recursos formativos que teníamos, que
que no estamos explotando al 100%, ¿no? El embrión de la innovación, en este sentido, para nosotros va a ser el reto. Y vamos a innovar resolviendo problemas. Y los retos, por definición, van a tener una relación con un organismo que provea un caso de uso, que tenga sentido, que esté en un contexto socioeconómico de impacto. Además, vamos a aprovechar las relaciones académicas que tenemos, no solo con la cátedra, sino con otros estudiantes de prácticas o incluso a veces gente que tenemos en el pool, ¿vale? Lo que queremos es aprovechar todo lo que tenemos para realmente innovar y que todo lo que hagamos tenga ese carácter innovador, pues que no, a lo mejor no estamos teniendo. Y luego, evidentemente, para que funcione, no podemos dejarlo todo en las manos de, pues, de estos chicos que están de prácticas, ¿no? Vamos a acompañar, pues, con profesionales de Kairos que realmente hagan un seguimiento, una mentorización y que ayuden a que realmente, pues, estos proyectos tengan éxito. Y bueno, por fin, después de esta introducción, os voy a hablar de dos de los retos más avanzados de este año. Tenemos más, pero ya no os podía hablar de muchos más porque no iba a dar tiempo. Y bueno, estos son los dos más avanzados. El primero, como he dicho, se va a llamar reforestación sostenible en el sector forestal y como cualquier reto va a tener un organismo que va a proveer del reto, va a estar de acuerdo a nuestras líneas estratégicas tecnológicas y va a tener un impacto socioeconómico. En este caso, el proveedor del reto es la Fundación de Centros de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León. El proyecto va a estar dentro del ámbito del I+D, del Data Science y del Machine Learning, ¿vale? Y además nosotros desde Innovación pues vamos a utilizar esto como base para la redacción de una propuesta en el siguiente marco de financiación europeo, que es Horizonte Europa. Y bueno, y lo más importante a lo mejor, que estos retos tengan impacto, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad, la relevancia social de este reto para mí es súper interesante y pues en ese aspecto para mí cabe mencionar que España tiene una superficie forestal de más del 55%, que es el segundo país europeo con más superficie forestal, solo detrás de Suecia. Y entonces, pues para que entendáis un poco el impacto que realmente pretendemos con este reto. El objetivo va a ser realizar un análisis profundo del éxito y la gestión de las actividades de reforestación, ¿vale? Lo que vamos a querer con esto es mejorar la toma de decisiones sobre qué técnicas de reforestación son las más efectivas, qué especies pues, son las mejores según donde estén, qué empresas ejecutoras son las que tienen más tasa de éxito y finalmente pues, hacer pues, predicciones relativas al éxito de una reforestación teniendo en cuenta pues, todos estos inputs de entrada. Y luego además el objetivo más grande de este reto, el que a nivel de I+D está más en pañales y el que ha sido más interesante es añadir a posteriori variables relacionadas con el cambio climático para que no solo podamos predecir en base a lo que ha pasado ahora, sino que con información climática podamos realmente ver cómo el cambio climático puede afectar a estas reforestaciones. Y bueno, yo os voy a contar todo un poco a alto nivel, ¿vale? Más técnico, más abajo, más los tortazos que se ha llevado el equipo, lo podéis encontrar googleando reto reforestación sostenible Meetup de Kairos Innova, ¿vale? Es mucho más detallado, son como de 1 hora, pero la verdad que son súper interesantes y si tenéis curiosidad yo la verdad que lo recomiendo muchísimo. En fin, lo que ha sido el reto y la solución en una slide ha sido básicamente esto, ¿no? Hemos tenido, y que es súper clave, metodología ágil con los stakeholders, porque no podíamos hacer conclusiones sin realmente hablar con CSFOR, que es el que tenía el contexto, el conocimiento del dominio, ¿vale? A partir de unos datos de entrada, por un lado espaciales, de la altitud, la orientación de la pendiente, la retención del agua, todo esto que tiene que ver con el dato de terreno de un lugar, luego lo que es la reforestación en sí, qué densidad inicial de la especie se ha plantado, qué especie se ha plantado, cuándo, dónde, cuál ha sido la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de todos estos datos nosotros vamos a querer predecir la supervivencia de la reforestación, es decir, si ha tenido éxito o no. ¿Vale? Ese ha sido el primer, por así decirlo, la primera fase, que ha sido pues, un proceso muy, muy natural dentro del data science, ¿no? Pues selección de un bloque de datos, limpieza, análisis, conclusiones, hipótesis, pues acordar con CSFOR si tenían sentido, añadir datos, haciendo pues, conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues esto estuvo evolucionando hasta que el equipo tuvo la madurez suficiente, el conocimiento para ya añadir el objetivo real del reto, que era añadir la información climatológica, en la que pues, se ha incluido pues, información de temperaturas, precipitaciones de distintas fuentes, ¿vale? Y esto en sí ha sido un reto porque de las 32 estaciones meteorológicas de Castilla y León, realmente asociar un punto concreto de una reforestación con solo 32 puntos, pues lo que es la exactitud y va a ser un poco la precisión, un poco malilla, pero bueno, con esto se generó una malla de interpolación que yo creo, si no recuerdo mal, que fue gracias a la base de datos de Santander Meteorology, ¿vale? Con la que realmente hemos pasado de 32 a 1.236 puntos y ya los datos, pues, si bien son interpolados, pues era mucho más real a la triangulación que estaban haciendo los chicos al principio y aprendimos muchísimo. Y bueno, pues al final todo esto ha acabado en un modelo de Machine Learning. El algoritmo que han utilizado al final ha sido Random Forest y bueno, se sigue trabajando en el modelo, queda un montón que hacer todavía, ¿vale? Todavía no tenemos conclusiones claras del cambio climático, ¿no? Esto habría que estudiar bastante más, pero que ya hemos dado los primeros pasos y la verdad que tanto CSFOR como nosotros hemos estado encantados con todo el proyecto en sí. A ver, voy a pasar al siguiente, que este segundo reto pues, viene de la mano de IDIPAD, que es la fundación del Instituto de Investigación Hospital del Universitario de La Paz, que es el organismo que ha proveído este reto. Y bueno, pues vamos a tratar secuenciación masiva de ADN en relación al cáncer y sobre todo el cáncer de pulmón. ¿Vale? Ya creo que no hace falta decir el impacto socioeconómico que esto puede tener, ¿no? Porque bueno, pues ya no solo el cáncer nos afecta al día a día, ¿no? Sino que el 18% de las muertes de cáncer son de cáncer de pulmón y de los más mortales pues está el primero ahora mismo. Entonces, y bueno, y es el segundo más diagnosticado después del cáncer de mama. Entonces, pues bueno, todo lo que podamos contribuir a esto, el impacto ya viene solo. Y bueno, pues en esta colaboración se nos propone el objetivo de priorizar mutaciones o variantes genéticas detectadas por un proceso de secuenciación de ADN. Sé que esto es así difícil de tragar, entonces os voy a explicar un poco mejor el problema a continuación, ¿vale? Automatizar el proceso de anotación de variantes y hacer predicciones de supervivencias de la enfermedad en base a las mutaciones que tiene pues, un gen. Y lo mismo, si queréis más información podéis meteros en YouTube, reto secuenciación genómica y realmente verlo todo mucho más detallado en una orilla, pero súper interesante. En fin, para entender el reto, ¿vale? Nosotros vamos a tener a través de una muestra de ADN, ya sea de una célula sana o una célula tumoral, se va a aplicar una técnica que se llama secuenciación genómica masiva de ADN, donde se leen las instrucciones genéticas que tenemos nosotros en el ADN y bueno, tras una serie de filtrados de secuencia, pues vamos a alinearlo con un genoma humano de referencia sano, ¿vale? Y vamos a analizar las mutaciones que a partir de ahora voy a llamar variantes que hay presentes en la secuenciación. Y todo esto acaba en un fichero de texto que se llama VCF, que bueno, no es más que un fichero que dice cómo se almacenan las variaciones de la secuencia de los genes. Parece mucho que procesar, ¿vale? Y este análisis en su mayoría está automatizado, toda la secuenciación y todo este tema, hasta el VCF, está muy automatizado, pero no basta solo con saber las mutaciones que tenemos en nuestro ADN, sino que tenemos que saber cuál es la importancia que tienen realmente en el cáncer, ¿vale? Las mutaciones es algo que realmente no todas son malas, partes son naturales de la evolución y por eso el proceso de anotación de variantes, que es así como se llama, que es el que queremos automatizar, es muy importante para indicar cuáles son las más relevantes para el estudio del diagnóstico de cáncer y así enriquecer la información que tiene el VCF, que no es más que variantes en sí, la posición en la que se ha encontrado y nosotros realmente queremos decir a través de consultas de bases de datos públicas, ensayos públicos, información que se conoce debido a un montón de estudios el impacto que tienen y realmente ayudar a este proceso de anotación. Como veis, el proceso tiene forma de embudo, todo esto está muy automatizado, pero aquí hay un cuello de botella muy importante
debido al tratamiento manual por parte de especialistas, y luego que además pensar en las millones de cadenas genéticas que tenemos nosotros, y es que ya no es solo que el proceso manual sea muy lento, sino que es prácticamente imposible tratar algunas variantes de significado incierto que se llaman, que es cuando una variante anula a otra, cuando dos complementarias realmente no tienen ningún efecto sobre tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es automatizar lo máximo posible este proceso, facilitar la toma de decisiones, y vamos a utilizar el Big Data y el Data Science, esta información que de verdad que de manera manual pues sería imposible de tratar. La solución aquí la vamos a dividir en dos, ¿vale? Pues esta parte más de arquitectura que sea capaz de almacenar, anotar y que sirva de herramienta de gestión para la información para un especialista, y luego vamos a estudiar si es posible o no realmente utilizar técnicas de Machine Learning para automatizar la interpretación de un VCF, o al menos dar apoyo al diagnóstico, ¿vale? Porque meternos en automatizar diagnóstico es algo que pues, la implicación ética lo vamos a dejar por ahora en vías de estudios, ¿no? No nos vamos a atrever a realmente hacer un diagnóstico, pero vamos a intentar que por lo menos se apoye. Y bueno, a grosso modo, la arquitectura que se ha desarrollado se aloja en los servidores de Kairos, se ha montado en Kubernetes, se ha utilizado Kafka para la cola de mensajes, hemos utilizado Postgres como base de datos para la información, para almacenar la información clínica y genética de los pacientes. La información clínica, sexo, edad, tipo de cáncer y celularidad, ¿vale? La información genética es este fichero del que os he hablado antes, que es el variantal format, y luego pues vamos a utilizar Django para la interfaz web, porque bueno, simplemente queríamos acelerar el proceso de la interfaz, y bueno, lo que vamos a hacer con toda esta arquitectura, el proceso un poco es, a través de la interfaz, el médico puede introducir la información clínica del paciente, la información genética, y entonces una vez ya tenemos esta información, se va a realizar ese proceso de anotación que hemos hablado antes, que es establecer las variantes más importantes, utilizando herramientas de código abierto como son VTIB. Una simplemente comprueba que el fichero cumple unas ciertas características para ser tratado posteriormente, y B lo que hace es anotar, según bases de datos abiertas, pues esta información. Luego, ya con toda esta información, estos datos enriquecidos, vamos a crear una base de datos para poder realizar consultas a posteriori, ¿vale? Con información agregada, y vamos a utilizarlo con una herramienta que se llama Gemini, y luego ya vamos a actualizar nuestro Postgres con esta información. Y básicamente esta ha sido la arquitectura que hemos realizado así simplificada, y no me voy a enrollar más, pues si no me va a dar tiempo a seguir hablando, pero bueno, si tenéis alguna pregunta me preguntáis. Y ahora ya, cuando ya hemos tenido pues toda esta información en un sitio, ¿vale? Porque al final pensar en la cantidad de información que representa simplemente una cadena de ADN, ya después de la arquitectura necesitamos priorizar variantes para establecer las más importantes. Como he dicho, es un proceso manual, muy costoso o simplemente irrealizable, y vamos a querer automatizarlo. Y vamos a utilizar la predicción de la supervivencia a una enfermedad como criterio de priorización. ¿Qué quiere decir? Que si debido a estas variantes mi supervivencia baja, voy a pensar que hay una relación directa y que como importancia es mayor que otra, ¿no? Entonces, los datos de entrada que vamos a utilizar son, para el entrenamiento del modelo, no son solo los VCFs de los pacientes, porque al final son limitados, aunque tenemos muchísimos datos, las muestras son realmente pocas. Entonces vamos a utilizar los ficheros MAG, que realmente no es más que un VCF anonimizado que está público, ¿vale? Tenemos información de esta en internet, y también información clínica del estado del cáncer y el tejido de los pacientes, que es el virus vecino. Y vamos a analizar la información de la supervivencia pues de dos tipos, que vamos a llamar días hasta fallecimiento, días hasta nuevo reporte de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, que tenga una supervivencia hasta una fecha, puede decir, o sea, va a quedar un poco fuerte, ¿no? Pero puede ser hasta que yo haya fallecido, o que simplemente pues todavía
tengo un nuevo reporte de datos, pero en mi supervivencia vamos a tener estas 2 líneas temporales y esto va a añadir un poco de complejidad a nuestro modelo, ¿no? Y bueno, con toda esta información vamos a crear un corpus para entrenar el modelo, ¿vale? Todos estos datos de entrada van a ser nuestro dataset. Vamos a entrenar nuestro modelo utilizando el algoritmo XGBoost y vamos a predecir la supervivencia dadas estas variables. Y bueno, simplemente deciros que este modelo vamos a tener que unirlos con unas, así como decirlo, funciones logísticas, ¿vale? Para que realmente a partir de la supervivencia podamos inferir esa priorización de variantes, ¿vale? Como he explicado antes, si mi probabilidad de supervivencia baja en los meses debido a una variante comparada con la otra, voy a establecer que el azul es más importante que la roja, ¿vale? Y bueno, y ya con toda esta información vamos a tener pues, un reporte final que va a ayudar al especialista pues, a realizar su diagnóstico. Y ya para finalizar, desde el equipo de innovación, el éxito para nosotros, aparte del éxito de los retos en sí, es cómo hemos sabido maximizar los recursos, porque ya estábamos invirtiendo realmente en esta formación y todo ha sido mucho más interesante poniendo el reto en sí en el centro de la innovación. Los sectores de impacto, que la verdad es que yo he aprendido muchísimo de árboles y de genética, yo creo que ya si hemos sabido hacer algo con datos, con todo este batiburro genético, me va a dar igual el sector que me pongan, que es que más complicado que esto no va a ser. Y bueno, pues ya a nivel europeo, que es ya más nuestro, que es más a nivel de innovación, son 2 sectores que están dentro de las misiones de Horizonte Europa, ¿vale? La adaptación al cambio climático y el cáncer en sí. Y bueno, pues son soluciones que todavía tienen un montón que evolucionar, que vamos a seguir evolucionando y que en la medida de lo posible escalaremos a Europa con otros organismos, tendremos más datos no solo de España, por así decirlo, porque al final, como todo el data science y todo el machine learning, todo queda muy sesgado si uno se lo deja en casita, así que estamos deseando evolucionarlo lo máximo posible. Y nada, muchas gracias por todo y hasta aquí. Bueno, Fátima, muchísimas gracias. Bueno, a los que estáis aquí hoy, yo ya os había dicho que esta charla molaba mucho. Sí que es verdad que todos los proyectos en los que estamos nos hacen sentir muy nerviosos porque pensamos que realmente estamos haciendo que los productos digitales sean mejores, ¿no? Y facilitar la vida de las personas. Pero es verdad que cuando nos encontramos de vez en cuando con algunos de estos proyectos, como los que nos contaba Fátima, pues hombre, como que tenemos, la verdad, muchísimo orgullo, ¿no? Por poder ser partes de este tipo de cosas. Tenemos un par de preguntas por aquí, Fátima, si quieres te las planteo. Hay 2 que tienen puntos en común, pero yo creo que puedes darle dos enfoques distintos. Mira, la primera es de Raúl, que nos ha escrito el primero, que nos ha preguntado cuál es el proceso que estamos siguiendo desde el área de innovación para decidir cuáles son los retos de innovación en los que vamos a trabajar, ¿no? Si hay algún tipo de criterio, imagino si esta propuesta ha surgido desde Kairos. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Vale, pues realmente los retos nosotros queremos que tengan continuidad, no solo, bueno, para pensar eso de que el scope, ¿no? El sector pues sea interesante, ¿no? El reto forestal y el reto de salud es algo que hemos buscado activamente, ¿vale? Hemos hablado con bastantes fundaciones pues, sanitarias de distintos ámbitos. Y es verdad que parte de los criterios es que luego pues tenga pues como ese escalado, ¿no? Queremos alinearlo con lo que nosotros hacemos, que son propuestas europeas y también pues financiaciones públicas también nacionales, ¿no? Queremos que sean proyectos que tengan continuidad y entonces es un poco pues ver que tenga encaje dentro de que pueda financiarse, ¿no? Porque una de las experiencias que tuvimos es que algo que quisimos hacer nosotros era tan nuestro, ¿no? Era muy de Kairos, Claro. ¿no? Que realmente no, pues era mucho más difícil que tuviera acogida que algo pues tan, a lo mejor, bueno, mucho más visible a nivel de impacto social, ¿no? Y es un poco los criterios que hemos cogido. ¿Y esa interlocución ha sido sencilla? Quiero decir, cuando habéis hablado con alguien como las entidades que has mencionado durante la charla, ¿habéis tenido oportunidad de hablar directamente con ellos? ¿Tú formando parte de los proyectos, has podido hablar directamente con ellos, entender las necesidades? ¿O esto, cómo habéis gestionado este flujo de información?
Sí, nosotros, mira, por ejemplo, con CSFOR, la relación que tenemos con ellos surge de una propuesta europea que presentamos en Kairos, que se llama D4Trip, que era un poco de Smart Villages y plataformas de datos. Fue un consorcio enorme de 45 socios que lideró, la verdad, que Miguel estupendamente. Y bueno, es una relación que tuvimos con ellos y a base del trabajo y esa confianza que vieron con nosotros, porque bueno, a pesar de que no fue financiada, estuvo muy bien puntuada y bueno, la verdad es que la competencia era muy alta. Y un poco a partir de ahí estuvimos estableciendo pues, cómo podíamos colaborar como base para una nueva propuesta. Y surgió esta iniciativa con CSFOR, por ejemplo, y de hecho pues, la intención ahora es ver dónde la ponemos para que a ver si cogemos un cachito de financiación. Muy bien, perfecto. Mira, pues justo nos preguntaba Fernando también, dice que, bueno, que él entiende que en Kairos no somos expertos ni en reforestación ni en genómica. Sí que tengo que decirle a Fernando que una de las cosas que nos gusta muchísimo de Kairos es que dentro de los equipos tenemos personas que vienen puramente del sector de la tecnología, pero que muchas veces están concienciados con algún sector concreto, pero también tenemos muchas personas dentro de las filas de Kairos que vienen precisamente de trabajar en áreas de este tipo y que, bueno, pues muchas están no solamente sensibilizadas, sino también, digamos, bien formadas también y son buenos conocedores de estos puntos. Pero creo, Fátima, tal y como nos preguntaba Fernando, y como te digo, un poco relacionado con lo anterior, ¿cómo decidir si el proyecto candidato tiene recorrido y si las exigencias tecnológicas son realmente innovadoras? Sobre todo en este punto, ¿no? ¿Cómo hablaríamos de que estos son proyectos realmente innovadores? Bueno, para empezar, porque si no las propias empresas no van a contactar con nosotros, porque si lo pueden hacer ellos no nos necesitan para nada, ¿no? Pero es verdad que aunque no somos expertos ni en data ni en salud, pues, pues investigando un poco y viendo los criterios, o sea, lo que está buscando la Comisión Europea realmente te dice un poco pues, los caminos realmente que ahora mismo pues, necesitan de esa innovación. De hecho, están financiando investigación y desarrollo en ciertos topics, y entonces tú ya sabes que realmente eso es algo que necesita una respuesta. De hecho, ellos plantean financiar proyectos que aunque no sean exitosos, por lo menos a nivel de investigación, pues por así decirlo, pues siempre en ese camino hacia ella, ¿no? Porque al final, hasta que salga algo, pues te estrellas 20 veces. Entonces nosotros sí que nos fijamos mucho en las líneas estratégicas de la Comisión Europea, vemos el enfoque que tiene el cáncer. Es verdad que a lo mejor a nivel de este proyecto, pues decir, es realmente innovador utilizar la genética para ver qué... Pues bueno, quiero decir, si la Fundación de Investigación de la Paz está trabajando en ello, yo no lo voy a dudar, ¿no? Y necesitaban pues ese apoyo tecnológico por nuestra parte y nosotros, bueno, pues encantados de participar en este tipo de proyectos. Creo que esta respuesta es interesante, sobre todo enfocándola. Mañana vamos a tener una charla con nuestra compañera Paula que nos va a hablar precisamente de esa importancia de entender la necesidad del cliente, ¿no? O del usuario final, en este caso, ¿no? Entendiendo que además en el caso de situaciones o proyectos tan sensibles como este, que Fátima nos lo decía, ¿no? Que hay situaciones en las que incluso tienes que verbalizar situaciones que son complicadas, hablando de situaciones complejas. Yo creo que realmente merecen nuestra atención, ¿no? Por eso precisamente también queremos dedicarle tiempo mañana a profundizar en este tipo de ámbitos, pero mira, nos comenta Fernando que está todo aclarado. Tengo una última pregunta para ti de parte de Óscar, si no lanzan ninguna otra, en la que Óscar Díaz nos plantea si se podría escalar la arquitectura para adaptarse a otros tipos de cáncer, además del cáncer de pulmón. O sea, en realidad sí. Lo que pasa es que es verdad que decimos cáncer de pulmón porque la información que nos ha dado la Paz o sea, los ficheros de entrada, por así decirlo, son de pulmón. Pero es verdad que o sea, lo que son las herramientas de código abierto que beben de bases de datos abiertas no son solo de cáncer de pulmón. O sea, se puede abrir, de hecho es simplemente, bueno, queda muchísimo recorrido de buscar más información abierta, tener licencias de investigador que te den más datos que puedas introducir en la arquitectura. Nosotros al final nos hemos visto muy limitados porque nos faltaban esas licencias de investigadores con esta colaboración, pero que esperamos conseguir por lo menos a lo mejor en la nueva edición de la cátedra o
o si conseguimos que nos financien el proyecto, pues ya llevarlo desde innovación enteramente. Sí, sí. Pues justo relacionado con esto último que nos comentas, yo creo que bien lo estás hilando, Fátima. Sin saberte las preguntas, lo estás hilando fantásticamente bien, porque nos llegaba otra pregunta por privado en la que nos preguntaban, claro, cuando trabajamos en la cátedra, por ejemplo, imagino que muchos de los proyectos que habéis hecho a lo mejor son con bases de datos de la que no conoces quién está detrás, ¿no? Esto que hablábamos antes de la importancia de conocer a tu usuario final o a tu cliente en el caso de que hablemos de proyectos de este tipo. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con bases de datos que, bueno, que a lo mejor no conoces lo que está detrás, a trabajar con bases de datos reales? ¿Qué valor te aporta a ti como profesional poder poner nombre y apellidos en este caso, pero cara también, ¿no? Y comprender la situación que hay detrás trabajando con datos reales? Bueno, pues la verdad que aunque no sepamos muy bien a veces lo que hay detrás, es verdad que estas bases de datos, la verdad es que todo el contexto del dominio ha sido pues, con esta metodología y de hablar constantemente con Carlos, que es el especialista de la PAC que estaba asignado a este proyecto. O sea, él sí que sabe qué bases de datos son las más populares en su dominio, cuáles son las más útiles, cuáles son las que han demostrado o las más utilizadas, ¿no? Al final, todo lo que es la investigación pues tiene asociados, pues igual que las citaciones de los papers, pues las más populares, todo esto. Esto nos lo ha ido guiando él. Es verdad que lo que nos hemos tenido que tratar a la hora de procesar los datos, entenderlos y todo eso, sí que ha sido comerse los datos reales de frente, pero a lo mejor lo que es esta selección primera de cuáles son las bases de datos importantes, ese mérito no es nuestro, porque lo habríamos hecho mal. Yo creo que ahí es la importancia pues, de pues, esta comunicación que hemos tenido con él, que aparte de que es que la verdad que el pobre, imaginaos con la situación del COVID, lo que le ha costado reunirse y lo ha hecho porque realmente le interesa el proyecto, porque veía cómo evolucionaba y si bien al principio le costaba decirnos las cosas, en cuanto ha visto lo que estábamos haciendo ya enseguida, ¿no? en todas partes, sí, la verdad que ha estado fenomenal, se lo agradecemos un montón. Muy bien. Bueno, pues creo que no tenemos ninguna otra pregunta por aquí. Te doy las gracias, Fátima. Muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros y por contárnoslo tan bien. Bueno, pues nada, me despido. Muchísimas gracias, Fátima. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.